paso con el otro grupo. Entonces, chicos, muy, pero muy importante realmente que ustedes se expresen. O sea, no, lo más importante de que ustedes empiecen a expresar muchas de sus posturas es precisamente que el enriquecimiento de esas posturas lo pueden hacer ustedes a través de otro tipo de lecturas, de otros libros, de otros autores, pero sin perder la esencia de lo que somos como seres humanos. ¿Y qué es la esencia de lo que somos como seres humanos? Plantear que como seres humanos nosotros podemos tener unas propias convicciones, las cuales podemos desarrollar, elaborar y debatir. Entonces no se trata única y exclusivamente de lo que digan los demás, sino realmente de lo que yo esté en capacidad de construir o en la capacidad de argumentar. ¿Listo? Entonces, de ahí entonces que necesito que mejoren en un 10.000%. No se los digo ni siquiera en un 100%, no porque ustedes no lo hagan o porque sean malos, sino porque finalmente este es el constructo real de la educación, el que ustedes estén en plena capacidad de debatir, de argumentar, de contraargumentar, de corregir también, ¿por qué no? O sea, dentro de eso también incurre o discurre el proceso de educación, el que ustedes también tengan la posibilidad de cambiar algunas cosas o tengan la posibilidad de modificar algunas estructuras de pensamiento que ya se van a dar cuenta ustedes cómo son y cómo van a funcionar. Entonces, para ello, voy a lanzar una pregunta para este espacio de clase y la cual me gustaría que empezáramos a debatir. No quiero que se vaya a tomar la clase como que el profesor Manuel está tratando de hacerlos cambiar a ustedes desde de sus diferentes perspectivas o puntos de vista o creencias, porque ese no es ni el final ni ese es el argumento mío. Ustedes tienen una total capacidad perdón, tienen un total criterio para elegir entre lo que ustedes consideren como pertinente o no consideren como pertinente. Y pues la intención más allá de la pertinencia es simplemente el que ustedes me debatan realmente lo que ustedes creen, ¿sí? Entonces, de aquí la necesidad entonces que ustedes empiecen a entender, empiecen a analizar principalmente este tipo de preguntas y de contextos. Muy importante, vuelvo y repito, me interesa más lo que ustedes consideren y me interesa más lo que ustedes piensen. No me interesa tanto lo que dijo un autor o dijo otro, porque eso en últimas queda en un segundo plano. En la vida real, si yo voy a argumentar, si yo voy a decir lo que dice otra persona en otro plano, pues será, lo más importante será saber que mi punto de vista tiene que ser igual de respetado que el de la otra persona. ¿Estamos claros, chicos? Sí, señor. Entonces, con base en esto, entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Listo? Perdón, se me fue mal una tilde, que era en la A. ¿Cuál es el origen de los seres vivos? Entonces vamos a empezar a debatir eso, ¿vale? Entonces, si alguna persona, les voy a pedir el favor que las personas que quieran participar, en lo posible tratemos de hacerlo por micrófono. Tratemos de respetar obviamente el turno de los demás compañeros. Si quieren levantar la mano para ir dando un orden, ahí les va a aparecer el orden, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Cuál es el origen de los seres humanos? No todos, por favor. Solamente lo que piensan, tranquilos. Aquí es bienvenido todo lo que ustedes puedan considerar. Si hay alguno que considera que el origen de los seres humanos es a través de la teoría del creacionismo, que fuimos creados por Dios, pues no hay ningún problema. Listo, Daniel, por favor, haz tu intervención. Qué pena. Pues, profe, básicamente se centra en dos teorías. En la parte religiosa que Dios nos creó, o sea, una presencia omnipotente que nos creó a nosotros, a su base, imagen y semejanza. Y por la parte de la ciencia, que fue por la parte científica de Homo sapiens, que Sí. esas serían como las dos teorías de cómo se creó las bases de los seres humanos, de los que Listo. somos ahora. Bueno, Daniel, ¿en cuál crees tú? ¿Cuál crees que es más obvia que la otra? ¿A cuál le aportas mayor, mayor credibilidad? ¿Con cuál Eh, crees? Profe, sí me corchó.
Por eso, ven entonces lo importante precisamente de lo que les estoy mencionando. Ustedes conocen de pronto esas bases y esos fundamentos, pero lo más importante es que hablemos desde sus posturas, desde sus propias creencias, desde su propia filosofía, ¿por qué no decirlo así? A pesar de pronto de que no somos filósofos, pero sí tenemos la posibilidad de pronto de dialogar y filosofar un poquito con respecto a esas teorías de origen y evolución. Pues, profe, yo diría que la parte científica. Qué pena por interrumpirlo. Tranquilo, no te preocupes, ya había terminado. Sí, no, lo importante es, ¿por qué crees entonces la parte científica? Porque lo que hemos visto durante todos estos años, siglos, bueno, todo este tiempo, que se ha visto que hemos visto que algunas especies evolucionan en su estado natural, por decirlo así, y va evolucionando una etapa hasta que ya llega. Entonces, yo diría que así mismo pasó con nosotros, desde el Homo sapiens hasta, bueno, lo que somos hoy en día. Listo, por ahí está levantando la mano Kenia. Listo, profe. Vale, gracias, Dylan. Pues yo creo que fue en la parte religiosa que Dios creó al humano, al ser ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees y le aportas más credibilidad precisamente a la parte religiosa y dices que el hombre es creado por Dios? sí, señor. Listo, ¿por qué consideras eso? Porque a mí desde chiquita me metieron mucho la religión, entonces es también como cosas de investigar y mirar como la diferencia entre la ciencia y la religión y pues sacar unas conclusiones entre ellos dos y pues algunas veces combino la ciencia con la religión, o sea, por ejemplo, puedo decir que el mundo fue creado por el Big Bang, pero Dios creó el, el humano, ¿me hago entender? Sí, 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 te haces entender. ¿Alguien más? Michelle Valentina Romero, ¿qué dices tú? Que estabas escribiendo por ahí. ¿Puedes prender micrófono? Pues, profe, Sí. que hay dos teorías. En una donde la científica habla sobre que el mundo fue creado sobre el Big Bang y todo salió de la nada y la materia formó los planetas. Pero yo creo más en la religiosa, como en lo que he vivido y desde chiquita me han dicho esa religión. Bueno, entonces hay una invitación también que les quiero hacer y de pronto, discúlpenme, de pronto vuelvo y repito que mi intención en ningún momento es venir a cambiarles a ustedes sus creencias religiosas ni demás, ni la formación de pronto familiar que ustedes hayan tenido, pero precisamente con base en eso también quiero hacerles como digamos, la invitación, más allá de pronto una aclaración, es una invitación. Eh, Fijémonos que este tipo de procesos de los cuales ustedes mencionan, que son procesos netamente sociológicos y que desde la misma antropología de los seres humanos se definen como, permítame un momentico, ya les referencio el término que lo tengo por aquí anotado. Dentro de la misma antropología se define como el... Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se define como la endoculturación. Técnicamente es un proceso en el cual nosotros somos o somos producto de la transmisión de una serie de conocimientos y esa serie de conocimientos ya están marcadas, digamos, por unas rutinas culturales. Y esas rutinas culturales para nosotros dependen principalmente del catolicismo. Si eventualmente tuviéramos una persona aquí que fuera de pronto no cristiano católica por formación familiar y por formación cultural, sino que fuese una persona que correspondiera a alguna tribu indígena, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿La respuesta sería Dios o qué otra cosa sería? ¿O tendría que obligatoriamente a responder que 100% es Dios? No, profe. ¿No? Entonces, ¿qué piensas tú, Santiago? Pues, profe, es que eso depende por las creencias, porque según yo, por lo que yo he visto, perdón por mi ignorancia, ellos creen sobre todo en múltiples dioses, el dios de la luna, del sol, etc. Así que es que eso depende de muchas cosas. Ellos que no saben tanto de ciencia creen mucho en religión. Científicos que se basan mucho en las teorías no creen en la religión. Y así es que eso depende mucho. Por ejemplo, los indígenas creerían en sus dioses, ¿sí? Por ejemplo, el sol y la luna.
Entre los científicos no creerían en eso, sino siempre se basan en sus hechos porque ellos ya crecieron con esa ideología. Entonces, fíjense qué tan cruel, cuando hablábamos en primer periodo, hablábamos acerca de cosas tan esenciales y de cosas tan simples como, por ejemplo, el hecho de tener, o decirlo así, con el hecho de haber pasado por este proceso de mestizaje, porque prácticamente podríamos afirmar nosotros como latinoamericanos que prácticamente nuestra cultura indígena fue prácticamente arrasada para tratar de meternos, como lo están diciendo algunas compañeras, es algo que nos han metido desde que somos pequeños, que existe un solo Dios sin considerar la postura también de ellos. Entonces, de ahí también es importante valorar que el creacionismo no es solamente el creacionismo desde la postura católica, sino que el creacionismo también se debate en otros tipos de culturas y en otro tipo de formas que a la par podrían ser, no para nosotros mitológica, pero de manera inversa, es decir, no desde nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros, podrían también tratarnos como si nosotros también tratáramos de mantener unas posturas mitológicas frente a. No obstante, cuando hablamos de esto, pues técnicamente, como lo acaba de decir Santiago hace un momento, es muy, pero muy particular el ver que para nosotros hablar de un dios sol y un dios luna, técnicamente se convierte en una forma de mitología, pero si nos paramos desde la postura de ellos, de esas comunidades indígenas, hablar de el dios y la luna es hacer referencia a hablar de los dioses que conformaron todo, lo mismo que con una diosa que se conoce como la Pachamama o la Madre Tierra, y que si lo vemos desde allá hacia acá, pues para ellos nuestra ideología de creer en Dios sería a la par también la estructura más mitológica que ellos podían concebir. Entonces, de ahí la importancia y entonces de ahí lo que les digo a ustedes de tener en cuenta entonces que este tipo de procesos o que este tipo de seguimientos, digamos desde la postura de ciencia y desde la postura de creacionismo, pues hay que tener en cuenta porque no son verdades absolutas ni son verdades universales. Técnicamente estamos hablando en este momento sobre el supuesto y continuaremos hablando sobre el supuesto durante todo el periodo. Fabián Suárez, si quieres prender micrófono te lo agradecería. No pudo, bueno, listo, tranquilo. Entonces dice Fabián, creo que es por la ciencia, ya que es algo que se ha demostrado, lo de la creación del universo, no se ha comprobado. Si a nosotros tal vez nosotros mismos evolucionemos y que podemos o ya asimilamos que será cuestión de tiempo para saber también la verdad. Bueno, eso es algo muy importante también en este caso, Fabián, y es que es muy importante hablar de si nosotros evolucionamos o no, o estamos estancados. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes frente a ese tipo de parámetros? ¿Los seres humanos estamos evolucionados, estamos estancados o ya evolucionamos lo que teníamos que evolucionar? ¿Qué creen ustedes? Pues yo creería que vamos a evolucionar mucho tiempo después, pero más por lo de la tecnología avanzada. O sea, ¿qué característica nueva podríamos adquirir según lo que tú consideras? Pues no sé, pero pues cada vez van creando más cosas, digamos. También pues existe una teoría que se ha visto que supuestamente vamos a ser reemplazados como robots o algo así. Pues en verdad nuestra evolución no está estancada. O sea, seguimos como humanos normales, pero no sabemos lo que nos espera en un futuro. Bueno, ¿quién más? No estamos estancados. Bueno, Yo, continuemos. profe. Dime. Yo pienso que estamos entre evolucionando y estancados, porque es que eso depende de dónde se miren. Por ejemplo, nosotros como jóvenes estamos evolucionando porque vamos aprendiendo los que la gente atrás está descubriendo. Pero como eso también depende de dónde llegamos, porque yo, digamos, no, si me volviera al futuro y naciera acá en Colombia y viviera acá en Colombia todavía, no podría evolucionar tanto porque no tengo cómo, así que yo estaría estancado. Eso depende más que todo de percepciones. Y además,
cómo la gente evoluciona, pero la otra gente se aprovecha y nos quedamos estancadas porque esa gente no hace nada. Pero ojo, porque es que no podemos hablar tampoco de estancar por vivir en un determinado contexto. Es que cuando estamos hablando de quedarnos estancados en términos cognitivos, que eso es algo que tú estás haciendo referencia y digámoslo desde los aspectos socioeconómicos serían un poquito más válidos, pero desde el aspecto biológico y morfológico, fisiológico, de, digámoslo de esta manera, fenotípico también de los seres humanos, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Nosotros hemos pasado por procesos de evolución o definitivamente no hemos pasado por procesos de evolución? Ahí sí de evolución. Porque, por ejemplo, esto del COVID-19. Nuestro cuerpo actualmente tal vez no esté preparado para eso, pero tal vez en un futuro nuestro cuerpo ya haya evolucionado y esto puede ser una gripa más del montón, como puede ser con otras enfermedades, porque puede que nuestro cuerpo evolucione para esas enfermedades y tenga mejores defensas. Bueno, listo. Entonces, Santiago, pongámoslo también en el siguiente contexto. Según la Biblia, Dios creó al hombre al sexto día, ¿sí o no? O sea que si nosotros seguimos evolucionando, ¿Dios terminó o no terminó la tarea? ¿Cómo es ahí entonces? ¿Qué crees tú y qué creen los demás? Recuerde la consigna, Dios creó al hombre al sexto día. Y si Yo nosotros creo, continuamos en proceso de evolución tal cual como le están mencionando ustedes, que es algo, vuelvo y reitero, completamente válido, entonces quiere decir que Dios ya terminó esa labor de esculpirnos con barro y arcilla, o qué es lo que está pasando ahí. Adelante, Santiago. Chicos, los estoy esperando. Belandia, porfa. Valencia, Belandia, si puedes prender micrófono, por favor. Señor profe, ¿Qué es lo que tú acabas de afirmar? Tranquilo. em, pues es que resulta que yo como que leí un artículo de una página web que leí y resulta que todos estaban preguntando sobre qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, por ese método fue que también preguntaron si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Y yo creo que es más como por la creación del hombre hacia Dios. O sea que tú dices que nosotros tenemos la necesidad o tuvimos la necesidad de crear un Dios para darle explicación a lo que ya no podíamos explicar. ¿Cómo, profe? Qué pena, no escuché bien. O sea que tú consideras que nosotros creamos a Dios como parte de una necesidad para explicar aquello que no podíamos explicar. Exacto, sí, pues desde el principio, por eso es que hay tantas religiones y tantas creencias, ya que nosotros no hemos podido sacar una teoría en la cual se especifique muy bien si de nosotros, o sea, nosotros siempre hemos sentido como la necesidad de saber qué fue lo que pasó antes. Entonces yo creo que es más que todo una necesidad del hombre saber, poder explicar de alguna manera cómo nosotros evolucionamos o fuimos creados. Y en base a esa necesidad fue que se creó a un Dios. ¿Listo? ¿Alguien tiene que decir algo con respecto a lo que dijo el compañero? Aquí es donde quiero escuchar a las personas que dicen, es que fue lo que me metieron desde pequeñito. Profe, Dime. o sea, ¿Cómo? eh, pues así como dijo el compañero, o sea,
si Dios nos creó a nosotros, o sea, al ser humano, ¿quién creó a Dios? Y básicamente, como todas las personas desde pequeños, desde que nacieron, le han inculcado la creencia de que una persona omnipotente, o sea, llamada Dios, o bueno, por decirlo así, que nos creó a nosotros. Y básicamente no se ha visto quién fue que creó a Dios, o sea, ¿cómo decirlo? Mm, o sea, básicamente la teoría de la parte religiosa no sería como tal, sino sería como la parte más hacia la científica. O sea que entonces descartamos el papel de Dios. Eh, Se podría decir que sí. O sea, descartamos un papel de Dios. Listo. ¿Qué piensan los demás, chicos? Profe, Valentina. pues yo creo que nada está asegurado, ninguna de las dos Sí. teorías, aunque hay algunas cosas de las dos que son ciertas. Por ejemplo, puede o no que haya pasado lo del Big Bang o Dios nos haya creado. Por ejemplo, los humanos habíamos sido Australopithecus, Ujú. por ejemplo, podríamos decir que Adán y Eva fueron Australopithecus porque fueron los primeros humanos. O sea, ahí las dos teorías pueden acertar y pueden que no acierten. ¿Y quién más cree algo? Chicos, Yo creo que el ser humano se quiere engañar, ¿por qué? porque en realidad nadie sabe qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia, o si en serio Adán y Eva existieron. Nadie lo sabe con certeza. Yo creo que el ser humano lo dice para darle sentido a su vida, por así decirlo. O sea que las personas que de pronto no creen en eso no tienen sentido en su vida. O sea, supongamos, voy a suponer, voy a hacer voy a lanzar una calumnia, porque en este momento pues sería lanzar una calumnia sin tener la certeza. Sería algo así como decir que lo que el señor Valencia argumenta es técnicamente el argumento más claro por el cual él podría justificar, suponiendo que él sea ateo. Si voy a suponer simplemente eso, no estoy afirmando y el compañero tampoco lo ha afirmado. O sea, a no ser que pues él, no sé si lo quiere decir, pues igual es algo que está completamente abierto y finalmente el espacio de las clases pues también implica esto. Pero pues hay que ver precisamente estas características y pues tú dices que si es algo para darle sentido a la vida, o sea, quiere decir en contraposición que una persona atea no tendría sentido para su vida. Profe, profe, Dime, dime. eh, por digamos, pongo un ejemplo, si una persona es atea, o bueno, no cree en ninguna religión ni nada, o sea, haciendo por parte atea su vida sería normal, pero sin, digamos, en esa línea del tiempo de esa persona, desde que nació hasta que murió, no entra como su parte religiosa para él ni nada, o sea, para él no existió ni Dios ni nada, no sería inculcado desde que nació, sino Entonces, que ¿cómo justificó? solo sería como algo normal para él, que no cree Por eso, ni pero nada. entonces, ¿cómo justifica una persona de estas el ateísmo? Es que es precisamente ese el punto al que quiero llegar. Cuando ustedes dicen, bueno, existen las personas que son ateas que no consideran que Dios esté detrás de la creación del hombre, algo tiene que haber. Por ende, el ser ateo 100% no existe. Es decir, simplemente yo existo y estoy aquí porque soy, es panteísmo. Pero en ningún momento ha dicho cuáles son sus convicciones propias o cuáles son sus creencias propias. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra ufología? No, señor.
¿Nadie? Ufología. Listo. La ufología es una teoría que dice que nosotros, como seres humanos, somos producto de una raza superior que nos creó. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué creen ustedes acerca de la ufología? Que nosotros somos creados por una raza superior, llámese alienígena, llámese una raza ancestral, o sea, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. ¿Qué consideran ustedes de eso? Chicos, ¿por qué justificaría a Dios, Fabián? Si fuimos creados por una raza superior y no por Dios. Profe, Dime. aunque hay unas cosas que también aciertan en la Biblia, por ejemplo, la predicción de la caída de las Torres Gemelas, o sea, la religiosa también puede ser acertada, igual que lo científico. Pues mira, lo que pasa es que yo sí La teoría considero científica. que con respecto a las predicciones futuristas simplemente son una secuencia de eventos sucesivos que en cualquier momento pueden ocurrir. Sí, discúlpame, de pronto contradigo desde esa perspectiva tuya, pero sería tanto como decir que en Bogotá va a haber un terremoto. Es una verdad que en cualquier momento puede ocurrir. Y yo la puedo escribir en este momento, hoy, año 2020, siendo las 4:11 de la tarde, lo puedo publicar en mis redes sociales. Y puede que no ocurra en este momento, puede que ocurra en el año 2120. Y muy posiblemente, si a alguien se le ocurre buscar en el 2120 quién publicó que en el 2000, que iba a haber un terremoto en Bogotá, pues posiblemente pueden que encuentren la publicación mía y entonces ahí sí pueden empezar a decir, no, es que él lo predijo en el año 2020, 100 años atrás. Y es simplemente un evento que puede ser producto de eh, una condición o una postura convencional para cualquier persona. Pero entonces vuelvo y reitero que ese tipo de condicionamientos pues no justifican precisamente este tipo de procesos como los que nosotros estamos hablando. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Vuelvo y repito que más allá del tema religioso voy a indagar acerca de las convicciones que tienen ustedes de cómo fuimos creados los seres humanos. Porque es que ya hay algunos que dicen, sí, en efecto, pues el papel de Dios es importante, la mayoría dice, el papel de Dios es importante, pero también hay que darle credibilidad, hay que darle crédito a que nosotros de alguna manera u otra también nos hemos encargado de crearlo a él. Y cuando les pregunto por la ufología, entonces ahí hay una persona que, como Fabián, que dice justificaría a Dios, o sea, justificaría la existencia de Dios. Pero cuando nosotros decimos Dios, es uno a diferencia de culturas como la griega, o como lo mencionaba alguno de los compañeros con respecto a las culturas indígenas, que cuando dicen allá Dios, sino dicen dioses. O sea, ¿qué quiere decir? Que a falta de uno son varios. Entonces, ¿cómo quedaríamos aquí frente a esto si nosotros estuviésemos hablando de que la teoría de la ufología fuese una teoría que pudiera dar una explicación frente a la presencia de los seres humanos en este planeta? ¿Qué consideran ustedes?
Chicos, Pues, profe, sí. pues así como una persona, desde que se creó el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, solo sigue lo que se le ha inculcado desde pequeño y sigue haciendo lo mismo sin saber qué es lo que va a pasar, ni nada. O sea que no tenemos propósito. Eh, em, pues hay algunas personas que se crean sus propios propósitos desde muy temprana edad, pero Valentina dice en este momento, tal vez existimos por un propósito, listo. Entonces, ¿cuál sería el propósito que tendríamos en este momento? ¿Se han preguntado ustedes mismos cuál es su propósito en la vida? señor, Pues es que lo que pasa es que nosotros tenemos un propósito porque sabemos que en algún momento vamos a morir. Si nosotros no muriéramos, no tendría un propósito justificado en sí la vida. Ya, o sea que el propósito está es en función de la muerte y no en función de la vida. Sí, porque si uno sabe que uno nunca va a morir, entonces uno no se va a proponer que el día de mañana voy a estudiar más sobre inglés para que me vaya bien en esta evaluación. ¿Me hago entender? Bueno, listo. Entonces te voy a poner entonces una pregunta respecto a la parte eclesiástica y de pronto no va dirigida para ti, sino va dirigida para el resto de los compañeros. Venga, muchachos, entonces, o sea que Dios, en este caso, eh, creó a Adán y a Eva, aún sabiendo que ellos iban a morder la manzana, porque si no la hubieran mordido, la vida de ellos no hubiese tenido ningún propósito. ¿Es eso lo que estarían de acuerdo con ese postulado? o sea, profe, eso se podría llamarse un evento que... Pues digamos, Uy, qué pena. El ser humano, digamos que tiene la idea de que Dios sabe todo. Entonces se podría decir que él sí sabía que eso iba a pasar. Y entonces, ¿para qué castigarlos? Si ya sabía. pues digamos que el término religioso es como que Dios es el que creó todo, es el que simplemente es el que castiga a las personas cuando mueren, o sea, se supone que es eso, pero en verdad, es que la pregunta es, o sea, el ser humano cómo se creó en verdadmente, o sea, y eso a la ciencia y a la religión que tiene sus puntos de vista, tiene sus buenos puntos y tiene sus contras. Entonces no sabemos en realidad lo que va a pasar, cómo nos creamos, porque en la religión dice un Dios es el que nos creó y Dios es el que sabe todo, más lo que dice la Biblia, y la ciencia dice que o fue la evolución, que antes el mundo era solo animales, no se sabe en verdad quién fue el que creó a Adán y Eva, se supone que Dios, pero en verdad no sabemos eso, no sabemos lo que la vida nos espera, no sabemos el propósito, es eso. ¿Alguien más? O sea, profe, para nosotros la vida no está escrita, sino que, como se dice por ahí, nosotros tenemos que escribir nuestra propia vida. Así tomando buenas decisiones o malas decisiones, así sea. Y bueno, esas decisiones van a afectar o beneficiar nuestra propia vida. O sea que, por ejemplo, cosas como el apocalipsis de la Biblia no existiría. Porque si nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿qué pasaría entonces con cosas como esas? Profe, puede ser que cada uno tiene un propósito en la vida, o la otra es que cada uno se lo propone ese propósito y que a medida que, o sea, con nuestras acciones y a medida que pasa el tiempo, vamos cumpliendo ese propósito. Y con lo que tú dices con lo del apocalipsis, con nuestras acciones, porque muchas veces esas predicciones tienen que ver con nosotros, como la destrucción del medio ambiente y cosas así. Ok, o sea, esto simplemente es una consecuencia de... Sí, Y sí, reafirmas señor. que sigue siendo consecuencia. Y reafirmas entonces en este caso que la Biblia simplemente sería una coincidencia de eventos, más no algo completamente dictaminado. Y como le está diciendo por ahí William, sería completamente subjetivo. Sí,
Podría ser no predicciones, sino pues cosas que dijeron hace mucho tiempo algunas personas y que pues podían pasar en un futuro por nuestras acciones. Listo, chicos. Pregunta final antes de pasarnos a ver un video para entrar en el cierre de la clase. ¿A cuál le dan más crédito? ¿A la ciencia o a la religión? Por mi parte de la ciencia. Ciencia. A las dos, dice Valencia Velandia. Ciencia. Yo digo que ciencia. 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 Ok, Yo le damos variabilidad a la ciencia. Listo. ¿Alguien más? Ciencia, hay personas que se inclinan por las dos. Ciencia, ¿quién más, chicos? Las dos, ¿quién más? Tengo en este momento 30 y algo de participantes y no tengo sino muy poquitas personas pues hablando precisamente de eso, participando en esta pregunta. Bueno, entonces, perdón, le falta mi propia palabra. O sea, que quiere decir que en términos de la ciencia, que la ciencia tiene mayor credibilidad, entonces ¿consideran ustedes que la ciencia es un argumento claro para desmentir a Dios? ¿O la imagen de Dios? No te escuché casi. Sí, dice Fabián, la ciencia es un instrumento para desmentir a Dios. ¿Quién más dice? Trata de desmentirla, dice Valencia Velandia. Mediante una lógica. Listo. Bueno, vamos a ver entonces el video. Y con base en el video, vamos a analizar, porque esto es una contraposición que les voy a presentar. Realmente de pronto me disculpan que el vocabulario no es el más ortodoxo para la clase, el vocabulario que se va a presentar en el video, pero es una postura que necesito que ustedes la analicen y necesito que ustedes la vean. Porque contrario de pronto a lo que dicen las demás personas, la ciencia no trata de desmentir a Dios, la ciencia no es una herramienta para desmentir, la ciencia es otra herramienta para otra cosa que ya se van a dar ustedes cuenta ahí. Y finalmente científicos como incluso el mismo Robert Boyle tiene sus propias convicciones que una vez termine el video se las voy a mostrar, ¿vale? Entonces, por favor, pongámosle mucho cuidado, mucha atención al siguiente video, ¿vale? XXI creen en Dios, ¿no? Roberto. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Bien. Dime, vos sos uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI creen en Dios, ¿no? Tan ignorante como Francis Collins, sí. Bueno, no sé quién es, pero no me importa. El padre del genoma humano, simplemente. Nada más. Sí, bueno, me chupa un huevo. A ver, probame que Dios existe, a ver. ¿Cómo? Probame que Dios existe, a ver. ¿Vos querés que yo responda a la incógnita más grande de la historia del universo, así como hacer un modesto espacio de internet, Roberto? Yo lo que quiero es que me des argumentos científicos de por qué Dios existe. Ok. El principio de causalidad podría ser un argumento científico, por ejemplo. ¿Sabes lo que es el principio de causalidad? No, pero explícame, a ver, vos que hablás como si supieras. No es algo muy difícil. El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es inviolable. La única partícula que podría violar el principio de causalidad es el taquión y es una partícula hipotética. Así que yo diría que, no sé si entendés a dónde voy, pero que el principio de causalidad y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo. ¿Y si es inviolable? ¿Quién creó a Dios? ¿Es genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales. Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo, tendría que estar
tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si Claro, me explico. claro. O sea que las leyes físicas existen cuando te convienen. No, las leyes físicas son universales. Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo. A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos, ¿te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos o vas a seguir siendo un ser humano? No. Yo no creo en la magia, a diferencia de vos que atrasás 1000 años. Yo creo en la evolución. Yo no hablé de magia, eso es una falacia del espantapájaros. Estoy hablando del principio de causalidad y una razón por la cual yo puedo sostener mi deísmo. ¿En la evolución crees vos? Claro, La evolución no es una creencia, la ciencia tampoco, no son creencias, amigos, son hechos, son teorías científicas que son observables, no son cosas en las que creemos. Conoces mucha gente que no crea en la evolución, que la niegue, porque si es así no te estás moviendo en un ambiente muy científico como tanto decís. Además el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento, ¿eh? ¿Qué? Darwin no era monoteísta, burro. Darwin no es el padre de la evolución, maestro Aristóteles es el padre de la evolución, además el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo del trabajo de Wallace, y por cierto Wallace era espiritista, y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Darwin nunca dijo eso. Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo. Mira, Que vos no lo hayas leído no significa que no lo haya dicho. pero eso es porque los que decían que eran ateos los perseguía la Inquisición. Ningún científico podría creer en Dios, pedazo de ignorante. A Darwin lo perseguía ningún científico puede creer en Dios, decís. No. Alexander Fleming, Louis Pasteur, Jerome Lejeune, William Phillips y Francis Collins los perseguía la Inquisición también. Y sí, más vale. Por eso decían que creían en Dios, porque perseguía la Inquisición. Claro, sí. Estoy nombrando a científicos del siglo XX y a dos que están vivos, el premio Nobel de Física William Phillips y el padre del genoma Francis Collins. ¿Vos decís que a Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición hoy? Bueno, pero me entendiste, dije la iglesia. No, la iglesia es la que sigue teniendo poder, imbécil, tan ignorante sos que no podés darte cuenta. No existe la Inquisición de la iglesia, pero bueno, está bien, dale maestro, mostrame tu contraparte, dame tu contraargumento, amante de las ciencias. ¿Mi contraparte? No, escuchame una cosa, pedazo de animal. Yo no tengo que probar que Dios no existe. No Los negativos para tu información no se prueban. Ok, primero sí puedes probar un negativo fácilmente, yo te puedo demostrar que los dinosaurios no existen, simplemente recurriendo a ciencia muy sencilla, pero no te voy a pedir que pruebes un negativo, por supuesto que no te voy a pedir que pruebes que Dios no existe. Lo que quiero que me expliques es cómo surgió, a partir de qué se creó y se originó el universo. Eso es lo que quiero que me expliques. Tu visión de cómo se originó el universo. Mi visión es que hay una inteligencia superior detrás. ¿La tuya cuál es? ¿Cómo ocurrió? ¿Roberto? Estaba tomando agua. Se creó con el Big Bang. Pésima elección de respuesta. Roberto, el padre de la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico y físico llamado Georges Lemaitre. La razón de esta teoría fue justamente probar que el universo tuvo un comienzo, como sus creencias manifestaban. Y de hecho, la comunidad científica de aquel momento tildó a Georges de ser un creacionista y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang de ser una teoría creacionista. De hecho, no sé si sabías que el término Big Bang es peyorativo, es insultante. O sea, el Big Bang no solo no contradice la existencia de un creador, sino que dicha teoría fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador. ¿Y por qué ese creador universal tiene que ser Dios? Es la definición por excelencia de Dios, creador universal o hacedor del universo. No, el universo pudo haberse creado a sí mismo. Sí, eso no es ateísmo, es panteísmo. Estás afirmando que sigue habiendo una fuerza creadora. Quiero que me expliques desde tu ateísmo cómo se originó el universo sin ninguna fuerza inteligente detrás. No sé. Entonces no sos ateo, sos agnóstico. No, es que yo, te voy a explicar, es que yo a diferencia de vos, ilumíname. Espero a que la ciencia lo descubra. ¿Vos esperás? ¿Cómo? Yo espero a que la ciencia lo descubra, que la ciencia lo pruebe. Ay, no pensás mientras, no teorizás, no filosofás, no pensás por vos mismo. Tu mérito es sentarte a esperar que alguien más lo descubra y te lo cuente, y eso te hace un juez de la intelectualidad ajena y andás señalando a los demás como ignorantes. Roberto, sigo esperando tu contraargumento. ¿Cómo y a partir de qué se generó el universo sin necesidad de un agente externo o inteligencia creadora? No, viejo, es que seguro pudo haber una fuerza inteligente detrás, solo que no es Dios. Estás
estás diciendo que considerás que hay una fuerza o inteligencia creadora detrás del universo. Sí, pero escuchá. Bienvenido al teísmo, Roberto. Ahora sos tan ignorante como yo. Pero anda a hacerte romper el culo, pelotudo. ¿Listo, chicos? Listo, muchachos. Entonces, siendo así, dejamos entonces esta última parte de la clase. Simplemente quiero que tengan en cuenta que desde la perspectiva que se ha planteado históricamente, no ha sido el interés de muchos de los científicos precisamente desmentir el rol de Dios, sino que ha sido más bien por otro lado, mantener esa postura y que visto desde la postura digamos, que plantea Robert Boyle, la ciencia no es más que un instrumento para entender la voluntad de Dios. Entonces, esto quiere decir que de ningún momento la ciencia contradice la voluntad de Dios, simplemente que deja en evidencia, como lo mencionaban algunos de ustedes, ciertas falencias que tiene la religión para tratar de explicar el origen de los seres humanos y que evidentemente, como lo está mencionando ahí William, es una herramienta que permite descubrir ese origen precisamente de esa creación por la cual estábamos preguntando y estábamos planteando hace un momento. ¿Vale, chicos? Niños. ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. ¿Me escucharon lo anterior? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, listo, chicos, pues no sería por mi parte nada más por el día de hoy. Entonces, les recuerdo que es simplemente una reafirmación. Como les decía, no, es que no sé si me escucharon esta parte de lo de Robert Boyle. ¿Me escucharon lo de Robert Boyle? ¿Sí o no? Sí, bueno, listo. Entonces, eso, muchachos. Estamos entonces el día de mañana en clase de química. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias, Catalina. Que te vaya muy bien igualmente.
Chao, Valentina. Chao, profe, gracias por la clase. Chao. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, profe. Chao, muchachos, que estén muy bien.